Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia, en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta, en el que vamos a hablar de cómo reducir la exposición a tóxicos sin volvernos locos, sin ser extremistas, simplemente con algunos gestos y pasos sencillitos. De hecho, vamos a ver los más básicos que siempre recomiendo al iniciar y que, simplemente que muchos de ellos yo tampoco los hago a la perfección. Son cosas que cada uno tiene que ir al ritmo que pueda, que quiera, y que también pues que no lo hago bien, ¿no? Pero que esto sea un tema que agobia a mucha gente no quiere decir que sea un tema que tengamos que obviar. Yo, hace tiempo grabé un episodio con Nicolás Olea, al cual nunca he podido publicar, me da mucha pena porque se escucha muy mal. Nicolás Olea es un profesor universitario de la Universidad de Granada y es uno de los pioneros en investigar todo esto de los tóxicos, de los disruptores endocrinos. Y la verdad es que el episodio fue muy, muy interesante. Un día compartí en Instagram pues parte de una newsletter que os mandé una vez, porque yo en las newsletters cada 15 días más o menos os voy mandando información que yo creo que es interesante y útil, y a veces pues os comparto resúmenes en Instagram. Una vez compartí algo sobre esto y me llovieron un montón de críticas sobre que era quimiofóbica, que metía miedo, que era muy extremista. Y creo que como nos duele, como es algo que queremos evitar, pues porque nos requiere un esfuerzo y que requiere hacer cambios en cosas de las que hacemos a diario, pues no nos gustan y nos vamos a esto de quimiofóbico, de metes miedo. Y yo con este episodio no quiero para nada meter miedo, todo lo contrario, quiero ver qué cosas son viables hacer, que son, ya veréis que os voy a proponer cambios bastante sencillos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que a día de hoy es completamente imposible vivir aislados de todos los productos que tenemos a nuestro alrededor, tóxicos todos los tóxicos que tenemos a nuestro alrededor. Es imposible, vivimos ya en una sociedad muy industrial y es que aunque nos fuésemos al campo, es que en el campo también tenemos un montón de exposición a tóxicos, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta, pero podemos evitar y podemos reducir algunos de ellos y que nos pueda ayudar a tener una mejor salud, ¿vale? Aparte de todos los tóxicos que vamos a ver, que la reducción a su exposición evidentemente nos va a ayudar, siempre tenemos que mirar para adentro y mejorar nuestras vías de detoxificación. Si tenemos un hígado en condiciones, seguramente la exposición a algunos tóxicos no nos afecte tanto como una reducción mínima a tóxicos, pero con un hígado bastante incompetente y que no sea capaz de eliminar todo aquello, ¿no? Y con hígado no solo es hígado, también nos tenemos que acordar del riñón, respiración, piel, son todos órganos que van a detoxificar, ¿vale? Entonces, tenemos muchísimas sustancias que pues en el día a día las tenemos ahí al lado y que actúan como disruptores endocrinos. Es decir, actúan como si fuesen hormonas y son capaces de alterar nuestro equilibrio hormonal. Por tanto, pues tiene capacidad de provocar algunas enfermedades y de causar algunos síntomas bastante molestos y que afecten a la salud de nuestro organismo, ¿vale? Muchos de ellos también van a activar nuestro sistema inmune porque lo reconoce nuestro sistema inmune como extraño, lo cual desencadena una respuesta inmune exacerbada. Y por supuesto, como os decía antes, estos tóxicos tienen que ser eliminados por nuestras vías de eliminación que se pueden llegar a saturar gracias a esto, ¿vale?
Y diréis, bueno, pues es que esto está medido y todo lo que está comercializado es seguro, porque para eso hay unos organismos que se dedican a esto, ¿no? A calcular cuáles son las dosis seguras de cada sustancia y en cada cantidad. Y bueno, pues por una parte, pues sí, es cierto, existe, igual que con los conservantes, los aditivos, etcétera, existe una cantidad que se ha considerado que es segura y que en esas cantidades pues no tiene ningún efecto adverso en el organismo. Pero primero tenemos que saber que no sabemos, o sea, lo primero es un efecto cóctel, ¿vale? El efecto cóctel es que no solo estamos expuestos a una sustancia, sino a un montón de ellas. Todas las sustancias se consideran inocuas en esa cantidad, ¿vale? Pero no sabemos cómo nos estamos exponiendo a, pues, la mezcla de todas ellas y cómo afectan todas ellas juntas, que es lo que nos está ocurriendo a día de hoy. Además, siempre pensamos que el efecto de estas sustancias es lineal, es decir, a más dosis, más efecto. Y no tiene por qué ser así. De hecho, es una de las paradojas que tiene esto, y es que a veces a dosis muy bajas tiene un efecto mayor y a dosis más altas menos, ¿vale? Es decir, en este caso la dosis no hace el veneno. Y esto va a depender de muchas cosas, ¿no? De la concentración, del tejido con el que entren en contacto, del momento en el que nos expongamos, de cómo está nuestro estado de salud, bueno, de otras muchas cosas. Todo esto, los efectos que hacían estas sustancias, que fue a posteriori cuando se descubrieron, se empezaron a observar en animales. Esto lo cuenta muy bien Nicolás Olea en su libro Libérate de tóxicos. Y bueno, pues después se empezó ya a estudiar en el laboratorio y posteriormente ya en los humanos. Porque lo vimos en animales y la gente sospechaba de que esto en humanos no ocurría, cuando en realidad, bueno, pues es evidente, ¿no? Y se ha visto que hay muchas alteraciones en la salud, tanto a nivel reproductivo, tanto en el sistema reproductor masculino, pues disminución de la calidad del semen, o el no descenso de los testículos en niños, sobre todo. Con respecto a la calidad del semen es muy importante, porque muchas veces cuando hablamos de fertilidad nos centramos mucho en la mujer y no tenemos en cuenta al hombre. Y pues hacer un seminograma, ver la calidad del semen a la hora de buscar tener hijos, tener descendencia, es importantísimo, y no solo centrarnos en la calidad del ciclo menstrual de la mujer, que esté ovulando, que haya implantación, pues todo esto en lo que nos fijamos, ¿no? Por supuesto, también tiene alteraciones en el sistema reproductor femenino, la pubertad tan precoz. Yo muchas veces pregunto en consulta la edad a la que se tuvo la regla, y cada vez la pubertad es antes, cada vez esa primera regla llega antes, y es síntoma de todo esto, ¿no? También reducción pues de la fertilidad, síndrome ovario poliquístico, endometriosis, todo esto no solo está debido a esto, pero entre estos factores, pues estos tóxicos no nos ayudan. También el aumento de cáncer, por supuesto, de todo tipo, de mama, de testículo, de próstata, de tiroides, está muy relacionado con la exposición a tóxicos. Por tanto, yo siempre explico que las leyes tienen que estar dirigidas no solo a la investigación, que por supuestísimo, sino a la prevención. La prevención es lo que mejor nos va a hacer. Aunque a mí me aseguren que me van a curar un cáncer, yo prefiero no tenerlo, por todo lo que supone el trámite de saber que te han diagnosticado de cáncer, el tratamiento, que es durísimo, todo lo que supone, es mucho mejor no tenerlo, aunque nos aseguren que nos lo vayan a curar. Por lo tanto, la prevención es fundamental, y que todo lo que se sabe a día de hoy, que ya veremos que es mucho, se aplique. A día de hoy, hace un poco tiempo se ha reducido la cantidad de bisfenol A, que es un tóxico presente, lo más típico para que todo el mundo lo entendamos, en los tickets de la compra. La cantidad de bisfenol A que se permitía era altísima en comparación a la que le han dejado ahora. Han reducido una barbaridad de cantidad de bisfenol A. Y para la gente que dice que si está permitido es que es seguro, pues mira, acaban de reducirlo muchísimo. Y hacía, pues eso, 2 años me dirías que era seguro, cuando muchos decíamos que no lo era. Bueno, yo lo digo porque las investigaciones están ahí, evidentemente. De hecho, Nicolás Olea en su momento me contó que la cantidad de información que teníamos sobre el bisfenol A es de los años 30. O sea, va a hacer 100 años que sabemos todo esto
sobre el bisfenol A y se ha actuado ahora. Por lo tanto, dejemos el discurso de si está permitido es que es seguro, porque no siempre es así. Y vamos a meternos con algunos consejos pues más prácticos o cosas que podemos hacer en el día a día. No hace falta hacer todas de golpe, por supuesto, pero que sí que las tengamos en cuenta para poder ir, pues en la medida de lo posible de cada uno, pues cambiando cosas. Lo primero, que es basiquísimo, es reducir el consumo de plásticos. Pero cuando lo decimos así muy en general, bueno, pues se difumina un poco, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos ir haciendo para reducir esa cantidad de plásticos que consumimos? En casa, lo primero que podemos hacer es ir cambiando poco a poco los tuppers que tengamos de plástico por recipientes de vidrio, ¿vale? Y por supuesto, mientras estés utilizando los tuppers de plástico, nunca calentarlos en el microondas ni en el lavavajillas, ¿vale? Porque ese calor va haciendo que encima liberen más estas sustancias. Entonces, ir poco a poco cambiándolos todo por vidrio, duran más, es verdad que pesan más, si veis la comida, pues evidentemente pues pesa más, pero es muchísimo mejor. Evita el uso de botellas de plástico, sobre todo las que son de un solo uso, ¿vale? Pues las típicas botellas que compramos cuando compramos agua mineral o garrafas son solo de un único uso, ¿vale? Y por supuesto que no les dé el sol. O sea, la típica botella de plástico que llevas en el coche ahí de hace meses y va rellenando, eso no. Hay algunos plásticos que son mejores que otros, ¿vale? Esto lo podemos ver por el numerito que viene entre un triángulo así con 3 flechitas, viene un numerito. De esos números, el 2, el 4 y el 5 son los que más podemos reutilizar. Aunque, bueno, pues siempre es mejor reducirlo y evitarlo lo máximo, pero por supuesto el 3, el 6, el 7 y el 1 hay que evitarlos. Evita también la cantidad de alimentos que vienen envasados en plástico, aunque bueno, pues esto a veces es complicado, pero bueno, siempre que se pueda, pues intentar comprar las verduras que no vengan en plástico, aunque yo por ejemplo aquí en las verduras congeladas, pues evidentemente es inevitable, ¿no? Cuando siempre tengo verduras congeladas que me apañan para si tengo prisa o no me ha dado tiempo a hacer la compra, vuelvo de viaje, es como una despensa bastante recurrente y ahí tengo pues siempre tengo algo congelado en bolsas de plástico, pero bueno, intentar reducirlo. Intentar llevar bolsas de tela a la frutería o pedir que te lo pongan sin plástico. A veces se usan papel, pero bueno, al final también pero bueno, como en este caso no estamos hablando de ecología sino de toxicidad, pues sí, intentar llevar nuestras bolsitas de tela, que las venden en todos los sitios, pequeñitas para la frutería. También importante evitar el film transparente o las bolsas de plástico para congelar, ¿vale? Sobre todo cuando sea para cocinar. Y por supuesto, intentar evitarlas para cuando se cocine con ellas, ¿no? El film transparente que a veces se utiliza en algunas cosas y se somete a altas temperaturas, pues también evitarlo. Otra de las cosas que podemos hacer es empezar a cambiar las latas de conserva por conservas en vidrio. No siempre se puede, hay algunas cosas que cuesta encontrarlas en envase de vidrio, pero bueno, siempre que se pueda. Y sobre todo que no se abuse del consumo de latas, que son una muy buena alternativa en cuanto a nutricional, pero sí que es verdad que bueno, pues que el recubrimiento de las latas puede tener algún efecto de disruptor endocrino, ¿vale? Y por supuesto, siempre que usemos latas, una vez que están abiertas, es importante que si no consumimos, por ejemplo, un tomate, lo volquemos en un tupper, ¿vale? De vidrio. También es una buena alternativa empezar a reducir la cantidad de aluminio que consumimos. El papel de aluminio, sobre todo cuando esté en contacto directo con los alimentos y sobre todo si lo sometemos a altas temperaturas. El típico pescado al papillot que se hace al horno con papel de aluminio, pues cambiarlo y hacerlo con papel vegetal, el típico papel de horno, ¿vale? Porque al final, bueno, pues el papel de aluminio tiene aluminio, es verdad que no tiene muchísimo, porque yo recuerdo cuando en prácticas de no sé de qué, creo que de química inorgánica en farmacia en primero, nos dieron papel de aluminio y teníamos que extraer la cantidad de aluminio que tenía, y es verdad que es poquita en comparación, evidentemente si no sería mucho más caro, pero bueno, sí que tiene aluminio, al final es un metal pesado,
y no lo queremos, y menos lo queremos comer con la alimentación. También hay que evitar reducir el uso de utensilios de cocina que sean antiadherentes y sobre todo que estén rayados. Es importantísimo. Pues elegir, cuando vayas a cambiar tus sartenes la próxima vez, elegir sartenes de hierro que pesan mucho más, pero son más seguras, de acero inoxidable, de titanio, de cerámica. Hace poco me enseñaron unas de vidrio que yo nunca había visto y que además me parecen preciosas, pero yo estoy segura que las rompería. Pero bueno, que hay un montón de materiales que a día de hoy son mucho más seguros, y al final pues es que es eso, si estamos cocinando todo el rato con esos materiales, al final nos la vamos comiendo, sobre todo con lo que os decía, ¿no? Las sartenes rayadas, es que te vas comiendo poco a poco todo ese material. Aquí llega un tema que, por ejemplo, a mí me ha costado mucho, que es el de no usar ambientadores, velas que tengan aromas, incienso. Todo esto tiene bastante, pues son tóxicos muchas de esas sustancias. Sobre todo, pues todos los perfumes, aromas, etc. Yo ya lo he contado alguna vez, me encantaban, me siguen encantando unas velas de canela que hay en el Mercadona. Me encantan, me huelen. Entonces, pues para generar un ambiente así más, pues de concentración, cuando estaba trabajando, más cómodo, me ponía siempre una velita y, pues ya no. Ahora me pongo, pues yo siempre digo que si os gusta, sobre todo para dar aroma a casa, para que huela bien, podéis usar humidificadores con aceites esenciales, ¿vale? Entonces, aceites esenciales, yo suelo usar unas marcas Pranarom o Young Living, y pues echas unas gotitas de lo que más te guste. Además puedes ir cambiando dependiendo tu estado de cada día, y pues ya nos sirve para aromatizar la casa, ¿vale? Con el incienso muchísimo cuidado, porque el incienso tiene muchísimas sustancias tóxicas, ¿vale? Y lo vemos como algo completamente inocuo, al revés, como casi de una persona zen. Un poquito parecido a lo que estábamos diciendo es hablando del suavizante. El suavizante no es necesario, lo damos para aportar ese aroma, ¿no? Entonces, si quieres dar ese olor a la ropa, puedes echarle lo mismo. En las gotitas del suavizante echar unas gotitas de aceite esencial y ya estaría. También tenemos, un gran problema con la necesidad de limpiar todo totalmente, y hay muchas sustancias que se utilizan para limpiar, como la lejía, el amoníaco, etcétera, que pues no son todo lo libres de tóxicas que querríamos, ¿no? Entonces, hay muchas marcas de limpieza que son sin este tipo de tóxicos que se pueden encontrar, ¿vale? También se recomienda que lavemos la ropa cuando la compramos. Esto sí que se suele hacer, pero no siempre. Sobre todo se debería lavar varias veces, incluso por los tintes que utilizan sintéticos. La ropa está ecológica o ropa así más que utiliza sin utilizar estos tipos de tintes, pues siempre es mucho más cara, y a veces pues pensamos que no tiene sentido, pero sí que lo tiene. Y sobre todo también lo que te recomiendan es no comprar aquellas ropas que son antiarrugas, que son fáciles de planchar, pues que no tienen retardantes de llama, de fuego, porque esto estas sí que tienen sustancias más tóxicas. Y luego, como os decía antes, que lo he dicho como ejemplo, pero por supuesto no acumular los tickets de la compra, ¿vale? Para autónomos existen aplicaciones en las que tú haces una foto y se te genera la factura directamente, se te sube. Yo hago una foto y la subo a Drive, por si os sirve, para no acumular todos los tickets, ¿vale? O no tenerlos, los veo ahí luego acumulando, los guardo en una carpeta, pero no los tengo a mano, que al final es el tocarlos con la mano todo el rato. Y por supuesto, para acabar, vamos a hablar de, en alimentación, cómo intentar reducir estos tóxicos. Bueno, lo primero, aquí entraría el debate de si tendríamos que tener una alimentación ecológica o no. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no hace falta. Yo, quizás también llevada, porque yo también soy una persona que consume, creo que es bastante inviable recomendar a todo el mundo una alimentación ecológica continuamente. Primero, porque creo que es insostenible para el planeta, y segundo, porque es muy caro. Entonces, pues no todo el mundo puede permitirse una alimentación ecológica, y
Y por supuesto, me imagino que habrá muchas familias que para todos tampoco se lo puedan permitir. Por lo tanto, lo más recomendable aquí es que sean de cercanía, que consumamos frutas y verduras que sean de cercanía, porque al final nuestro cuerpo está más hecho y para él es más sencillo eliminar sustancias conocidas, porque son las que vamos a tener a nuestro alrededor, que pues sustancias de Perú, de Colombia, estoy hablando de gente de España, ¿no? De sitios que estén más lejos. En cambio, para la gente de Perú, pues será más fácil consumir cosas que sean de cercanía para ellos, ¿vale? Y después una buena limpieza de estas frutas y de estas verduras, ¿vale? Entonces lo que yo recomiendo es que cuando las compremos las pongamos en agua con un poquito de bicarbonato, con unas gotas de limón y que las dejemos un rato a remojo, ¿vale? Y hay gente que las cepilla después, yo creo que no hace, bueno, yo no lo hago, pero bueno, se puede hacer, ¿vale? Como veis, yo aquí os estoy dando consejos, pero no desde la superioridad, yo también estoy aprendiendo en esto, no es algo que nadie haga perfecto, ¿vale? Porque muchas veces, pues porque nunca se puede hacer perfecto, porque es que al final siempre hay más cosas. Por eso, con paciencia, ir cada uno incorporando aquellos consejos que os puedan cuadrar. Luego, respecto a pescado y marisco, que esto ya lo hemos hablado alguna vez, la importancia que tiene el no abusar de pescados grasos grandes como el atún, el emperador, porque acumulan muchos metales pesados, sobre todo mercurio. El mercurio ya está en todos los alimentos del mar, ¿vale? Pero cuanto más grande sea el pez, más mercurio acumula, ¿vale? Porque esto es simplemente por la cadena trófica. El pez grande se va comiendo al pequeño y va acumulando todo su mercurio. Entonces, bueno, pues intentar no consumir, sobre todo frecuentemente, este tipo de animales, de pescados, y sobre todo en mujeres embarazadas, y en niños yo lo reduciría a 0. ¿Por qué? Además, las mujeres embarazadas, cuando estamos embarazadas, una de las cosas que ocurre es que el cuerpo aprovecha ese embarazo como para eliminar tóxicos y pasan al feto. Por tanto, no es que no sea recomendable consumir durante el embarazo, sino que antes del embarazo sería recomendable asegurarnos de que no tenemos metales pesados en el cuerpo. También encontramos cadmio, sobre todo en las cabezas de las gambas. Esto seguro que os suena de alguna recomendación de Navidad de no chupar las cabezas de las gambas justo antes, aunque en realidad el cadmio, que no lo hemos nombrado porque lo doy por hechísimo, se encuentra sobre todo en fumadores, ¿no? En el tabaco, que eso sí que es una fuente de tóxicos exagerada. En el arroz también podemos encontrar arsénico. Entonces lo que yo siempre recomiendo es que lo dejéis en remojo. Hay gente que hace esto. Yo lo que hago es hervirlo 5 minutos, cambio el agua y vuelvo a poner otro agua y lo termino ya de hervir del todo. De esta manera se reduce hasta un 95% del arsénico. De todas formas, también el arsénico se encuentra sobre todo en arrozales en Asia. Entonces, intentar encontrar arroz de origen España, ¿vale? Cuidado con el empaquetado, que muchas veces pone empaquetado en España ya y creemos que es de España. No, que el arroz sea de España. Y luego la variedad bomba es la que menos tiene. Y aquí, como siempre, cuidado con el consumo de tortitas de arroz o de otros productos hechos a base de arroz que no sabemos de dónde es la procedencia de este arroz. Y bueno, el mundo de los cosméticos es un mundo aparte en el que no creo que dé para un podcast, sino para 80. Pero bueno, es muy complicado, pero intentar evitar todas aquellas que tengan más disruptores endocrinos, ¿vale? Pastas de dientes que sean más naturales, evitar tanto el flúor que consumimos, que se sabe ya que está muy relacionado con muchos problemas, los colutorios, pero esto ya por un nivel de salud bucal. Las cremas hidratantes normalmente se recomienda cambiarlas por aceites. Colonias, que por ejemplo yo aquí es algo a lo que yo siempre digo que he renunciado a mis velas, pero a mi colonia de momento no renuncio. Cada vez intento ponerme menos, sobre todo cuando tengo consultas presenciales, porque sé que muchos pacientes con sensibilidad química múltiple lo pasan mal, le dan mucha sensibilidad estas colonias, y yo creo que como sanitarios cuando hacemos consulta presencial es importantísimo tenerlo en cuenta, porque muchos de nuestros pacientes pues tendrán esto, y además que es gente que le incapacita. Hay muchos grados, pero hay gente a la que le llega a incapacitar
los olores de colonias y perfumes. ¿Vale? Entonces, bueno, como os decía, el mundo cosmético es complicadísimo, pero en general es muy difícil, por no decir es imposible, cumplir todo esto de lo que hemos hablado. Pero yo creo que sí que es importante tomar conciencia y en la medida de lo posible ir implementando estas cosas en tu día a día, ¿vale? Sin que te suponga un estrés mayor, porque recordad que con un estrés mayor nuestras vías de eliminación no van a funcionar correctamente, ¿vale? Muchas veces supone un esfuerzo más económico, pero en la mayoría de las veces, si lo analizamos, suelen ser de mejor calidad y suelen durar mucho más tiempo. Por ejemplo, los tuppers, ¿no? O incluso, por ejemplo, no hemos hablado de salud femenina menstrual. Pues, por ejemplo, cambiar el uso de Tampax y de compresas que no son nada ecológicos, tampoco beneficiosos para la salud, y además, pues muchas veces vienen con plásticos, cambiarlos por copas de silicona, por una copa menstrual, más cara de primeras, pero muchísimo más barata a la larga y muchísimo más saludable y beneficiosa con el medio ambiente. Por lo tanto, no siempre ocurre así, pero en muchos casos sí que es una inversión de primeras, como por ejemplo una sartén de hierro, pero si la mantienes y la cuidas como hay que hacerlo, dura muchísimo más tiempo. Así que espero que hayáis cogido varios consejitos que podáis empezar a aplicar y que dentro de un tiempo os volváis a escuchar este episodio y que elijáis otro par, y poquito a poco, sin agobiarnos, pero sin tampoco hacernos los locos y mirando para otro lado, que es lo que está ocurriendo en muchos casos. Si te ha gustado este episodio, me gustaría que le dieses un me gusta o un comentario en la plataforma donde lo escuchas, que lo compartas con aquellas personas que les pueda resultar interesante, y así me ayudarás a mí a llegar a mucha más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.